Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues yo les voy a hablar de un tema que es muy interesante y que bueno, lo fuimos descubriendo en el banco de sangre. Toda la vida prácticamente he sido banquera. Y bueno, cuando iniciamos con la tecnología de ácidos nucleicos, al igual que la gente que trabaja en bancos de sangre en otras partes del mundo, pues nos dimos cuenta de la importancia que ha tomado y la importancia que tiene la hepatitis oculta en diferentes países, y particularmente en nuestro país tiene una gran importancia. Vamos a ver pues algunos aspectos generales de la hepatitis viral B, porque desde el punto de vista epidemiológico es una entidad muy importante. Vean, 1/3 de la población mundial tiene o tuvo pruebas serológicas para hepatitis viral B, 1/3 de la población mundial. De acuerdo a esta entidad europea de estudio del hígado, de acuerdo a la OMS, pues vemos que 2 billones de personas están infectadas en el mundo, 2 billones. 4 millones nuevas infecciones anuales, 400 millones de individuos están infectados con hepatitis crónica, hepatitis B crónica, pese a que generalmente menos del 10% de los individuos que se infectan con hepatitis B van a la cronicidad, pues entonces son 400 millones de individuos. 1 millón muere anualmente y la infección de hepatitis B crónica es la principal causa mundial de cirrosis y carcinoma hepatocelular, y está dentro de las primeras 10 causas de muerte, por eso hace tan importante. Sin embargo, vamos a ver cómo en México pues se comporta diferente. En México la hepatitis viral B crónica no es la principal causa de cirrosis ni de carcinoma hepatocelular, y vamos a ver más adelante por qué sucede esto. ¿Qué dice? Bien, pues esta es la prevalencia en el mundo y los diferentes genotipos. Vemos que nuestro país pues tiene una prevalencia baja. Sin embargo, tenemos partes de la República que tienen prevalencias más altas, sobre todo en las poblaciones indígenas de nuestro país. Las prevalencias a veces son sumamente altas, y bueno, prevalencias intermedias en general en Latinoamérica vemos que son prevalencias intermedias, y en Europa, en Asia Central, y como todos sabemos, pues las prevalencias altas se encuentran en Asia, ¿no? Más del 8%. Nosotros tenemos una prevalencia mucho más baja. Aquí vemos los tipos de genotipos. Tenemos 8 genotipos, hay 8 genotipos, y vemos cómo desde aquí, vean, aquí está México, y México, a diferencia de prácticamente todos los países, sobre todo los países de Latinoamérica, es prácticamente el que va a tener el genotipo H. Entonces esa es una característica muy particular. Y creo que le estoy haciendo mal. ¿Con esta? Ok, perfecto, gracias. Perdón. Miren, esta es una tabla de prevalencias que es muy interesante, es en donadores, y es un artículo que se publicó con las prevalencias al antígeno de superficie en donadores de todo el país. Bueno, tenemos más o menos en donadores una prevalencia de 0.19 para antígeno de superficie, doblemente repetido para antígeno de superficie, entonces es una prevalencia baja. Sin embargo, hay que recordar que los donadores pues es una población filtrada, no es una población abierta. Y bueno, en cuanto a los genotipos, vemos aquí cómo se comportan. Los genotipos son diferentes, por eso es que la respuesta clínica al tratamiento es diferente en diferentes países, tiene que ver de acuerdo al genotipo. El diagnóstico también puede variar, porque las pruebas diagnósticas están hechas generalmente con el genotipo A y B, y en nuestro país tenemos genotipo H fundamentalmente.
Vemos aquí los diferentes tipos de genotipo y aquí en América Latina pues tenemos el F y el H, pero prácticamente el genotipo H digamos que es exclusivo de México, y otros genotipos, como el F, que es muy frecuente, como ustedes pueden ver aquí en América Latina, además de la. Entonces esa sería los genotipos. Y bueno, pues el carcinoma hepatocelular, como les comentaba, tiene una baja incidencia en México, y es más frecuente que sea por alcoholismo. El alcoholismo es la causa más importante de cirrosis hepática, seguida de hepatitis viral. La hepatitis viral es la segunda causa de ocasionar cirrosis en la población mexicana, a diferencia de lo que sucede en el mundo, que es la hepatitis viral B crónica, la que es la principal causa de cirrosis. Y entonces esto se ha estudiado poco, sin embargo, la hipótesis es de que obviamente tiene que ver el tipo de genotipo con el que tiene la población de los mexicanos. Y solamente el 5.2% de los casos de cirrosis es debido a hepatitis viral B. Entonces, 8 genotipos existen. En México está el genotipo H y, bueno, de los virus de DNA, el virus de la hepatitis B es un virus que tiene una gran variabilidad, es el que tiene más variabilidad genética con respecto a este tipo de virus de DNA. Y bueno, como les decía, el genotipo H probablemente, por supuesto, debe estar asociado al curso de la infección y a la respuesta al tratamiento. Y bueno, ya entrando al tema de la hepatitis viral oculta. Esta es la definición actual. La presencia de DNA del virus de la hepatitis B en hígado, con o sin presencia de DNA del virus de la hepatitis B detectable en suero de individuos, por supuesto con antígeno de superficie negativo, es decir, no se tiene anticuerpo de superficie positivo, sin embargo se tiene la presencia del DNA viral en hígado. Y la antigua, antes del 2008, presencia de hepatitis B, de DNA del virus de la hepatitis B en sangre o tejido hepático. Entonces anteriormente se consideraba que inclusive en sangre o en tejido hepático, en cualquiera de los dos, se consideraba como hepatitis oculta, y en pacientes con antígeno de superficie negativo, con o sin algún otro anticuerpo para el virus de la hepatitis B. Y generalmente la hepatitis viral oculta pues va a tener una carga viral muy baja, generalmente por debajo de 200 unidades internacionales por mililitro. Esta nueva definición pues fue hecha en el 2008 en Italia, y bueno, aquí vemos cómo serían los marcadores. Podemos tener en el suero anticuerpo core positivo o negativo, o anticuerpo de superficie positivo o negativo. Sin embargo, el estándar de oro siempre es la presencia de DNA viral en hígado, y podemos tener positivo o negativo DNA viral en el suero. Es decir, podemos tener 0 marcadores de la hepatitis B en suero, inclusive DNA. Sin embargo, lo que marca, lo que define la hepatitis viral oculta es que va a estar presente en el hepatocito. Y podemos tener hepatitis viral oculta seropositiva o seronegativa. Esta es la clasificación. Seropositivo, obviamente podemos tener cualquier marcador positivo, el core positivo solo, el anticuerpo de superficie positivo solo, o podemos tener ambos positivos, el anticuerpo de superficie o el anticuerpo core, siempre con el antígeno de superficie negativo. Generalmente este tipo de individuos con hepatitis viral oculta, con OVI, hepatitis viral oculta, tienen una mayor carga viral que los seronegativos. Y bueno, la respuesta está mediada por células T específicas de memoria, precisamente porque hay suficiente carga viral y hay reconocimiento de ese virus, y entonces hay respuesta celular específica. Sin embargo,
Cuando tenemos una hepatitis viral oculta seronegativa, pues ustedes pueden ver que todos los marcadores, absolutamente todos, van a ser negativos. Y por supuesto hay menor replicación viral y generalmente está dada en la respuesta inmune no por células T específicas. El porcentaje que podemos tener como una hepatitis viral oculta seropositiva es en el 42%, vamos a tener exclusivamente el anticuerpo core positivo, en el 35% vamos a tener el anticuerpo de superficie positivo. Y bueno, por supuesto que podemos tener ambos anticuerpos positivos. Cuando tenemos el anticuerpo de superficie negativo, generalmente vamos a tener mayor carga viral. Sin embargo, cuando lo tenemos positivo, va a ser una carga viral intermedia. Obviamente, como todos sabemos, sigue siendo un anticuerpo protector tener el anticuerpo de superficie positivo, pero a diferencia de lo que pensábamos que ya tiene cierta cantidad y ya está resolviendo, no es así. Puede tener una cantidad importante de anticuerpo de superficie y continuar con carga viral importante, a veces no en suero, sino puede ser inclusive nada más en hígado. Y seronegativos, pues vean, el 22% de los individuos con hepatitis viral oculta pueden tener todos los marcadores negativos. Únicamente vamos a encontrar la carga viral positiva, inclusive puede ser únicamente en hígado. Entonces, con esto, pues, la presencia, podemos ver que la presencia de anticuerpo de superficie y la ausencia de antígeno de superficie no siempre reflejan curación. Sí es menor riesgo de transmisión de la enfermedad, sin embargo, no está garantizando que no haya una hepatitis viral oculta. Y bueno, generalmente, ¿cuándo sucede? Pues cuando hay una hepatitis aguda o una subclínica, y entonces queda de manera intermitente, posteriormente queda de manera intermitente, pues la producción de DNA viral, de virus, de replicación viral, y puede ser que vayan disminuyendo tanto el anticuerpo core como el anticuerpo de superficie, que como ya vimos, lo podemos encontrar positivo o bien negativo. Pueden estar todos los marcadores negativos. Por eso es tan importante. Y bueno, a veces la gente, los banqueros, hemos sido mucho los que trabajamos ya algunos años con las pruebas de ácidos nucleicos, pues la importancia que sí tiene, que sí hubiera tenido, tener las pruebas de TAMIS de biología molecular, sobre todo para hepatitis B. ¿Por qué? Porque tenemos una población de 12 millones de indígenas que tienen prevalencias muy altas de hepatitis viral oculta y que no la vamos a detectar, porque va a tener el antígeno de superficie negativo y muchos de ellos inclusive el anticuerpo core negativo, y puede tener presencia del virus. ¿Y cuál sería la importancia de esta hepatitis viral oculta? Pues por supuesto la transmisión por transfusión. Ya sabemos que es una carga viral menor, pero es importante desde el punto de vista transfusional. La transmisión en trasplante de órganos está perfectamente bien documentado que sí se transmite sí se transmite el virus, a pesar de que es una carga viral baja. Su papel en la progresión de la enfermedad hepática, tanto en la cirrosis como en el carcinoma hepatocelular, el riesgo de reactivación cuando es un paciente inmunosuprimido, el papel que juega en la enfermedad hepática crónica criptogénica y el papel que tiene en la coinfección con el virus de la hepatitis C y con el virus con el HIV, que bueno, está también esto estudiado, y vamos a ver más adelante algunos datos interesantes, como inclusive el virus de la hepatitis C modifica la historia natural de la enfermedad. Y vean, el virus no es citotóxico, sino infecta al hepatocito por unión a un receptor de un dominio de la proteína larga de superficie. Aquí está la proteína larga de superficie, aquí está, y entra al citoplasma por endocitosis. Y entonces viene el mecanismo de replicación por una enzima
que hace la función de transcriptasa reversa, pero esa transcriptasa reversa es carente de capacidad correctora ante las mutaciones, por eso es que es uno de los virus con tanta variabilidad genética. Y bueno, esta sería el genoma del virus. Nos vamos a enfocar más a esta parte, al GNS, que codifica para la envoltura para estas 3 proteínas, y que precisamente la proteína S contiene el antígeno de superficie, y precisamente esta parte, la parte pequeña, contiene la determinante A, que es la que tiene los epítopes más importantes del antígeno de superficie. Entonces, aparte está el GNC, que codifica también para la nucleocápside, para el antígeno de core y para el antígeno E, y el GNP para esta polimerasa, para esta enzima que actúa como transcriptasa reversa. Entonces, cuando nosotros podemos tener una mutación en esta parte, pues también vamos a poder tener una hepatitis viral, falsa hepatitis viral oculta. ¿Por qué? Porque vamos a tener mutantes del GNS, y sobre todo es más común en esta región, en la región A del antígeno de superficie, y estas mutaciones originan partículas defectuosas del antígeno de superficie que no se reconocen en las pruebas diagnósticas, hay un defecto puede haber un defecto en la replicación o síntesis de la proteína S, y entonces origina una desregulación de este gene con producción de proteínas aberrantes, y entonces no se va a reconocer el antígeno de superficie por el laboratorio, y vamos a tener una hepatitis oculta, pero es una falsa hepatitis oculta, porque la carga viral aquí sí puede ser muy alta, únicamente que no se va a reconocer el antígeno de superficie, que generalmente es lo que nosotros vamos a detectar en el laboratorio. Los niveles, como les decía, son altos, pueden ser muy altos de DNA, sin embargo, no vamos a detectar el antígeno de superficie. También, cuando nosotros estamos ante la sospecha de una hepatitis viral oculta, la gente que estamos ya haciendo detección de ácidos nucleicos de tamiz en donadores, por ejemplo, pues tenemos que investigar que ese donador no tenga una mutación más que una verdadera hepatitis viral oculta. Y bueno, la base molecular de la verdadera hepatitis viral oculta ocurre por la conversión como ven aquí, de DNA a un círculo cerrado unido covalentemente. El virus de la hepatitis B tiene 2 cadenas de DNA, sin embargo una no está cerrada, y lo que sucede en la hepatitis oculta es que se cierra, se une covalentemente, y entonces lo que sucede es que se queda en el núcleo del hepatocito, este virus, se une a una proteína formando un minicromosoma, entonces se queda perfectamente resistente a agentes antivirales, y es un virus sumamente estable, y en este lugar, dentro del hepatocito, se perpetúa la infección. Hay una persistencia de la infección, hay transcripción y replicación en el núcleo del hepatocito, sin embargo, bueno, se puede no llegar a detectar la carga viral precisamente por donde está dentro del núcleo, y bueno, se hace una infección terrible, ¿no? de poder erradicar con agentes antivirales precisamente por esta situación. Y bueno, ya en donadores, en individuos sanos, la hepatitis viral oculta, vean este estudio muy interesante de Gerlich, en 5 donadores de sangre con OVI, decíamos que bueno, es importante, tiene poca carga viral, está dentro del hepatocito. Bueno, pues estos son los estudios que se han hecho. De estos 5 donadores de sangre con hepatitis viral oculta, hubo 55 receptores de sangre, 64% tenían anticuerpo core positivo, 22 casos comprobables en el seguimiento que se hizo tuvieron probable hepatitis viral B, es decir, en el 40%, pero 3 tuvieron hepatitis viral fulminante. En pacientes, todos estos 3 pacientes eran inmunosuprimidos, eran pacientes sépticos.
Y bueno, fue muy importante es que fue de donadores con anticuerpo de superficie negativa. Entonces, sí se transmite la enfermedad, sí es peligrosa si un donador con hepatitis viral oculta transmite, se transfunde, sí transmite. Sin embargo, es muy importante que generalmente va a repercutir en individuos inmunosuprimidos únicamente y que obviamente aparte si es de donadores anticuerpo de superficie negativo. No hay casos reportados cuando el donador es anticuerpo de superficie positivo. Entonces aquí, inclusive este anticuerpo en el donador actúa como protector, como sabemos. Este otro estudio de STAC, en donadores también de sangre con hepatitis oculta, en 27% de ellos se transmitió la infección de hepatitis y todos con anticuerpo de superficie negativo, que es lo que les comentaba, y no se encontró transmisión cuando el donador tenía anticuerpo de superficie positivo. Entonces, tanto en el donador como en el receptor, cuando se transfunde una sangre con OVI, es un factor protector el hecho de que tenga o el donador o el receptor el anticuerpo de superficie positiva. Y en cuanto a trasplante de órganos, pues también está demostrado que es de importancia. Vean este estudio de Cholonguitas, 903 receptores de donadores con anticuerpo core positivo, 19% tuvieron infección de novo, de receptores nuevamente con antígeno de superficie negativo, y fue mucho menos frecuente la hepatitis viral de novo en receptores con anticuerpo core y anticuerpo de superficie positivo, el factor protector, a pesar de que el donador del órgano tenía hepatitis viral oculta. Y entonces, pues el riesgo existe, la transmisión por donadores OVI es menos, pero es potencial, y existe bajo riesgo de transmisión cuando los títulos del anticuerpo de superficie son por debajo de 100 unidades internacionales por mililitro. En el caso de hepatitis criptogénica, pues de hecho actualmente hay estudios que están en curso, pero por ejemplo este estudio, en una cohorte de 159 pacientes, vean, el 28% tenían hepatitis viral oculta, con DNA positivo, inclusive en suero. Entonces, el 28% es muy alto. 100% tenían anticuerpo core positivo. En el caso de otro estudio, 32% es altísimo. De estos pacientes con hepatitis crónica criptogénica tenían el OVI y con anticuerpo core y con anticuerpo de superficie positivos. Este estudio, por ejemplo, encontró una prevalencia muy baja de hepatitis viral oculta en este tipo de pacientes. Sin embargo, si vemos la técnica utilizada, ellos utilizaron una técnica para cuantificar DNA con PCR de baja sensibilidad de 150 por 10 a la 3 con muy baja densidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la hepatitis viral oculta tiene una carga viral sumamente baja. Entonces, si seguimos utilizando técnicas con baja sensibilidad, pues no sirven para detectar una hepatitis viral oculta. En cuanto a la coinfección con VIH, les comentaba que el VIH modifica la historia natural de la infección por hepatitis viral, aumenta los niveles de DNA, hay pérdida del anticuerpo de superficie protector, mayor, por supuesto, riesgo de morbimortalidad. Y como hay mayor sobrevida en estos pacientes que reciben un tratamiento tan intenso como los que actualmente se utilizan, pues obviamente hay mayor tiempo, se tiene mayor tiempo para el desarrollo de cirrosis. Y aquí lo que se tiene que tener lo que es muy importante siempre, cuando se va a iniciar el tratamiento antiviral, tanto como para hepatitis C como para VIH, en coinfección con hepatitis viral B, se tiene que conocer el estado de OVI del individuo, porque el problema es que puede haber una reactivación. Igual que lo podemos ver en el caso de coinfección con hepatitis C, también está bien establecida esta coinfección, se ha visto que hay mayor estadios de fibrosis cuando se da, y la proteína core del virus de la hepatitis C inhibe fuertemente la replicación del virus de la hepatitis B.
Entonces también en pacientes de OVI, de hepatitis viral oculta más hepatitis C, en tratamiento inmunosupresor se puede dar mayor la reactivación al final del tratamiento. Entonces, este es otro estudio de 244 pacientes que recibieron rituximab más esteroides, esta terapia inmunosupresora. Todos fueron antígeno de superficie negativo, sin embargo, 8 de estos pacientes presentaron reactivación de hepatitis viral B, entonces seguramente tenían una hepatitis viral oculta, es decir, un paciente con una coinfección de hepatitis viral C, con hepatitis viral C o con HIV, se tiene que investigar la presencia de OVI, y la presencia de OVI no se puede investigar únicamente con un panel viral, se tiene que hacer un estudio para detectarle la carga viral con una prueba que detecte cantidades bajas de DNA viral. Y bueno, estos son datos muy interesantes de nuestro país. Hay gente en Guadalajara, en nuestro país, del Hospital Civil de Guadalajara, que han investigado desde el 2005, yo encontré varios artículos que han investigado la hepatitis viral oculta por supuesto, con técnicas in-house, y muy buenas, con una alta sensibilidad. Y por ejemplo, este estudio que se hizo en la población indígena, en nahuas, huicholes y mestizos, vean aquí, por ejemplo, en nahuas, el antígeno de superficie fue de 1.4%, la prevalencia. Y vean, el genotipo predominante fue el H, que decíamos que es el genotipo que mayormente está en nuestro país, que prácticamente es de nuestro país. Hubo otras variantes. Los huicholes, vean, una prevalencia de antígeno de superficie altísima, 9.4%, con otro tipo de genotipos, incluyendo el H. Predominante el genotipo A. Pero cuando ya se analizó de manera conjunta, vemos que la hepatitis B oculta en estos dos grupos de población indígena, vemos que fue del 14.2%, es altísimo tener un 14.2% de hepatitis viral oculta, 41 de 289. Promedio de antígeno de superficie fue 6% y de anticuerpo core fue 33%. Entonces, bueno, también se comparó con un grupo de mestizos que, bueno, por supuesto no sin este comportamiento. Esto es muy importante, aquí vemos el mapa de la República Mexicana y en todas estas partes de los circulitos tenemos población indígena. Entonces, en todas estas partes tenemos la posibilidad de encontrar individuos con hepatitis viral oculta, que no los vamos a detectar con una prueba de antígeno de superficie y que, bueno, en una donación, pues los podemos, se nos pueden pasar por alto, ¿no? Este es un caso que nosotros tuvimos en el Banco de la Raza, donde yo estuve antes, que se empezó desde el 2007, me parece, no me acuerdo ya, a tamizar todos los donadores, y encontramos este caso. Encontramos varios casos de ventana. Quiero decirles que cuando se empezó a hacer la prueba de tamiz para detección de viral para VIH, hepatitis B y hepatitis C, la idea era detectar periodos de ventana, pre-ventana y posventana. Sin embargo, la sorpresa ha sido que no ha sido de tanta utilidad en el caso de hepatitis B para detección de periodos de ventana, ha sido de mayor utilidad para detectar hepatitis viral oculta. Entonces, este caso, bueno, nosotros lo catalogamos como un probable OVI, viral o hepatitis viral oculta. Sin embargo, bueno, pues lo canalizamos a infectología. Y bueno, este es otro estudio de donadores también en Mérida. Vean, de 11.240 donadores de sangre, 158 tenían anticuerpo core positivo, anticuerpo de superficie negativo, y con esta prueba de PCR anidada en suero con estos niveles,
tuvieron 8.23% de hepatitis viral oculta, altísima también nuevamente. O sea, el porcentaje de hepatitis viral oculta en algunas regiones es muy alta. Y este es un estudio muy interesante que hicieron en España, y casi todos los países ya están haciendo este análisis, porque pues ya tienen varios años, 5, 6, 7 años ya utilizando las pruebas de detección de ácidos nucleicos, y acuérdense que pues los bancos de sangre son sensores epidemiológicos que a veces no vemos el verdadero problema de la enfermedad, y entonces el banco de sangre como tamiza, entonces es cuando a veces nos damos cuenta de la gravedad, como lo estamos viendo por ejemplo con Chagas, ¿verdad? Las prevalencias tan altas que tenemos con Chagas ahora que casi todos estamos haciendo prueba de tamiza en Chagas. Entonces esto está pasando. Vean aquí estos donadores de sangre en España. Nos vamos aquí al total de donadores. Aquí vemos el antígeno de superficie negativa, DNA positivo, que es el OVI. Vemos que hubo 13 donadores con hepatitis viral oculta, y si nos vamos al periodo de ventana, preperiodo de ventana y posperiodo de ventana, que fue para lo que se inició, inicialmente se empezó a utilizar para reducir estos periodos de ventana, fueron 5 periodos de ventana los que se detectaron. Sin embargo, ellos detectaron en esta cantidad de donadores, 267,000, detectaron 13 hepatitis viral oculta. Entonces ellos también tienen un problema de hepatitis viral oculta, que en este estudio no se ve tanto como se ha visto en otros estudios que ya tienen publicados. Y bueno, nada más así como de paso, con este dato muy interesante, a veces también nos hemos preguntado que, bueno, si ya estamos haciendo DNA viral para el virus de la hepatitis B, pues hay que quitar el antígeno de superficie, pero hay que recordar que un individuo que es portador, como es este caso, que ellos encontraron 21 donadores, tiene el antígeno de superficie positivo y el DNA negativo, porque en el estado de portador podemos tener en suero baja carga viral o no detectarla, sin embargo el antígeno de superficie ahí está. De tal manera que esto nos confirma que estos estudios son complementarios, ¿no? Que es donde más ha habido la duda de si se quita porque se pone el otro. No se puede, y aquí es una prueba muy clara. Ellos tuvieron el genotipo D principalmente en sus donadores. 9 de esos 13 donadores con hepatitis viral oculta tenían anticuerpo de superficie positivo, y si se fijan, bueno, todos estuvieron por debajo de 200 unidades internacionales por mililitro de carga viral. Sin embargo, la mayoría estuvo por debajo de 40 unidades internacionales por mililitro, de tal manera que si utilizamos una prueba que detecta 100, 150, pues no nos va a servir de mucho. Y otra cosa es que, bueno, obviamente prácticamente todo lo demás está en valores normales. Vemos aquí la alanina aminotransferasa en estos pacientes, pues que estaba por debajo de 30 unidades internacionales por litro, que es como se comporta en general una hepatitis viral oculta. Este es otro estudio, sobre todo este de Italia. Vemos aquí, por ejemplo, ellos tuvieron hepatitis viral oculta, una en 18,000, y esto fue el comportamiento serológico. 16.6 tenían anticuerpo core, 15.7 tenían el anticuerpo E positivo y el anticuerpo core positivo, y 49% el anticuerpo core y el anticuerpo de superficie positivo. Y el 18.1 vemos tenían los tres anticuerpos positivos, el core, el de superficie y el L, presentes en estos pacientes que encontraron ellos también con hepatitis viral oculta. Entonces, bueno, hablando de diagnóstico, podemos decir que la viremia es muy baja en hepatitis viral oculta, que puede ser indetectable. La detección de este virus requiere de pruebas de muy alta sensibilidad y especificidad que detecten por debajo de 10 unidades internacionales por mililitro de DNA, que es lo que
ambas pruebas que se están utilizando en México, la PCR en tiempo real y la ATMA, que de Roche y de Novartis, están por debajo de estos niveles de sensibilidad, esas dos. Se tiene que tener una detección del antígeno de superficie por debajo de 0.1 nanogramo por mililitro. Sin embargo, bueno, la detección del DNA viral en el hepatocito es el estándar de oro, pero esta técnica no está estandarizada en ningún lado. Y bueno, todo paciente con patrón serológico de hepatitis viral oculta se debe estudiar para una probable mutante, porque es probable que pues tenga carga viral alta y habrá que ver, ¿no?, si realmente es una mutante del antígeno de superficie. La mayoría de pruebas detectan todos los genotipos, la mayoría. Las pruebas de laboratorio y vacunas son del genotipo A. Nosotros no tenemos muy poco genotipo A, casi todos son genotipo H y genotipo F. Hay un 8% de diferencia entre genotipo y genotipo. Entonces, la eficacia en nuestros países ¿cuál es, no? El genotipo en Latinoamérica el mayor es el F y el H, que estaríamos en la misma situación los países de Latinoamérica. Y bueno, lo que ya habíamos comentado, algunos fallan cuando existe mutación del gen S, algunos pruebas diagnósticas pues no se van a detectar, no se va a detectar el antígeno de superficie, por supuesto cuando hay mutación del gen S. Y bueno, las recomendaciones de este grupo, que es el grupo que se reunió y que redefinió todo lo que es la hepatitis viral oculta en el 2008, recomienda que los límites de detección de ADN deben de ser por debajo de 10 unidades internacionales por mililitro, y puede ser por cualquiera, les decía, de las dos técnicas que están en el mercado mexicano. Por supuesto hay técnicas in-house que son muy buenas, como les digo, las de este grupo del Hospital Civil de Guadalajara, que es extraordinario, que está trabajando desde hace mucho. Y en Novi, en hepatitis viral oculta, los niveles de ADN varían de menos de 10 a 200 copias. De hecho, este grupo define que una verdadera hepatitis viral oculta es cuando va a tener siempre por debajo de 200 copias, 200 unidades internacionales por mililitro. Y bueno, así como para conclusión, fíjense que cuando yo estuve buscando, me llevé una sorpresa. Miren, la Secretaría de Salud tiene reportado 3 millones que 3 millones se han infectado, porque están reportados como anticuerpo core positivo. 300,000 son infectados activos. Esta es una publicación del 2011. 192,588 casos de hepatitis virales fueron reportados entre 2000 y 2007, y vean, 79% hepatitis viral A, ¿verdad?, porque es la más frecuente, 3.3 B y 6% C, porque se supone en teoría que nuestro problema es más grave la hepatitis viral C, más o menos 1% de la población es positivo. Y en donadores pues es como el 0.5, 0.6, mucho más alto que para hepatitis B. Pero 11.7% ellos lo tienen sin agente etiológico, y entonces ellos mismos se hacen la pregunta, porque probablemente la hepatitis B esté subdiagnosticada, porque se tienen zonas de alta endemia en poblaciones indígenas, que son 12 millones de poblaciones indígenas las que tenemos en nuestro país. Y también probablemente no se detecte por las limitaciones en la sensibilidad y especificidad que se tiene, inclusive en la detección, en las pruebas inmunológicas, en el mismo antígeno de superficie, detección de antígeno de superficie. Y bueno, en México, con el escrutinio del donador, con biología molecular, bueno, sabremos el verdadero problema que tenemos en cuanto a hepatitis viral oculta. Y bueno, lo que les decía, porque los bancos de sangre somos sensores epidemiológicos, y eso ha pasado en todo, en VIH, en hepatitis C, en
y ahora viendo qué es lo que realmente está pasando en el caso de la hepatitis viral oculta. Entonces, esto sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, bueno, pero en la primera pregunta, hace 20 años pues la vacuna era de origen humano, ¿no? Seguramente. Y creo que del 2000 para acá que se empezó a aplicar ya de manera universal y ya es recombinante la vacuna. Desde luego que seguramente el título a esta altura de anticuerpos pues ya desapareció prácticamente, ¿no? Porque tiene un periodo de tiempo de protección, de hecho hay que revacunarse. Ajá. Entonces se supone que un título de anticuerpo de superficie de 100 unidades internacionales o más es protector. Se supone que es así como funciona la vacuna. La otra pregunta, precisamente la hepatitis viral oculta generalmente no va a haber sintomatología. Por eso el planteamiento que yo les ponía en una diapositiva entonces, ¿cuál es el problema, no? Pues el problema es el que vimos. El problema es que si un donador que no tiene ninguna sintomatología, porque generalmente ni siquiera va a tener una hepatitis viral aguda y después se va a quedar la hepatitis viral, puede ser subclínica o aguda y después quedarse como una hepatitis crónica totalmente asintomática. ¿Qué es lo que va a pasar? Y entonces, ¿qué me importa? No, pues sí me importa, porque entonces si es un donador y yo le transfundo esa sangre a un individuo inmunosuprimido, pues lo puedo incluso matar, porque ahí sí va a haber una hepatitis que puede ser fulminante, como en el caso del estudio que les presenté de los 3 pacientes que fueron los que adquirieron la hepatitis fulminante porque eran pacientes inmunosuprimidos. Entonces sí es importante, por eso es importante, pero no porque el individuo que tiene y que es inmunocompetente
y que tiene una hepatitis viral oculta, pues seguramente va a ser muy difícil que tenga alguna sintomatología. Yo lo voy a detectar como los donadores que llegan, entre comillas, asintomáticos. Lo voy a detectar por el laboratorio. No me he metido a leer, la verdad, cuál es el mecanismo de transmisión en esta población. Pero le prometo que lo investigo. Ahí sí no lo sé. Por el que es tan alta, ¿no? La prevalencia en los huicholes sobre todo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Allá en la raza, los 80 y tantos, nos vacunaron con una vacuna que se preparó a partir del aislamiento de línea, ¿verdad? Y obviamente pues nos vacunaron a todos, y aquí en especialidades del Centro de Siglo XXI, pues medio de vacunados porque están muy activos los jefes de epidemiología, y todos nos preguntan cuándo, así que se vacunó, ya los 5 años. Entonces, de todas maneras es interesante. Yo, a pesar de estas vacunaciones que me he hecho, y vamos a, puedo tener la hepatitis B oculta. Bueno, se supone que protege en un 95% la vacuna. ¿Por qué? Porque podemos tener una mutante o puede no ser tan efectiva. Ya decíamos que el genotipo que tenemos, por ejemplo, en la población mexicana es el genotipo H principalmente y el F, y la vacuna no está hecha con ese genotipo. Entonces puede ser parte por el cual no pudiera alcanzar el 100% de esa protección. Entonces no es 100% de protección, es altísima, 95 o más del 95 es altísimo, sin embargo no alcanza el 100%. Entonces bueno, pues de que si puede tener hepatitis B oculta, pues sí se puede, o sea, el hecho de vacunarse no va a evitar el 100% de la posibilidad de tener una hepatitis B. ¿Por qué? Porque la protección pues es del 95% aproximadamente. Pero seguramente no la tiene, ¿verdad? Doctora Ceci, muchas gracias. Me voy a permitir leer una pregunta de la gente que está siguiéndonos por internet y nos comenta que sabemos que solo hay diagnóstico histológico y técnicas complejas de biología molecular para el diagnóstico de hepatitis virales, pero en la de rutina de bancos de sangre, ¿qué técnicas emplean actualmente para diagnosticarlos? Bueno, actualmente en los bancos de sangre, como el 30-40% de la sangre que se obtiene en el país ya se tamiza ya con pruebas de ácidos nucleicos. Son 2 técnicas las que se utilizan y tienen una sensibilidad de menos de 10 unidades internacionales por mililitro, o sea, son excelentes. Es PCR en tiempo real, que es la prueba de Roche, y la otra es transcripción, amplificación mediada por transcripción, que es la prueba de Chiron, antes Chiron, ahora Novartis. Entonces esas 2 pruebas pues son pruebas, ya no es esa tecnología tan compleja, porque son pruebas técnicas que son automatizadas y que han facilitado que se hagan de tamiz en los bancos de sangre. Desde luego las pruebas in-house son mucho más complejas, pero estas pruebas de ácidos nucleicos que se hacen en bancos de sangre, de hecho se hacen simultáneos, se hacen en la misma muestra, se hace la detección de los 3 virus de VIH, hepatitis B y hepatitis C, y tienen una sensibilidad altísima, que son capaces de detectar el DNA viral en suero. Muchas gracias. Entonces, si tienen alguna pregunta. Bueno, voy a tratar de recordar. Nosotros hicimos un estudio, yo me incluyo, pero en realidad fue la doctora Lupita,
es Lupita, que ahora está en la unidad, aquí en la unidad de investigación. Hizo con PCR, con una prueba de PCR a tiempo real, detección de TT virus. Creo que fue uno de los pocos estudios que se hicieron aquí en México. Sin embargo, bueno, hubo el boom de la importancia clínica de la detección de ese virus, TT virus. Finalmente no se logró justificar el tamizaje en los donadores porque no tiene realmente una importancia, no se ha demostrado que tuviera una importancia clínica. Y las prevalencias son altas. En los estudios que se llegaron a hacer, las prevalencias son altas. O sea, en donadores, en población sana, sin que realmente tenga este virus una implicación clínica importante como para que se pudiera tener una prueba de tamiz para su detección. No me acuerdo de más detalles, me parece que nosotros tuvimos un 13% de prevalencia en la prueba que se hizo acá con nosotros. Eso es, pero en el mundo pues no se ha trabajado más acerca. Yo creo que esto tendrá unos 6 años que se habrán hecho estos estudios con TT virus.